Ahora, comencemos. Javier Valdés se limpió la grasa de las manos con una estopa roja. Las luces fluorescentes de su taller mecánico zumbaban en lo alto. Eran casi las 6 de la tarde y el último cliente había recogido su sedán hacía una hora. Se había quedado hasta tarde para terminar la reconstrucción de un motor, encontrando consuelo en la precisión mecánica de los pistones y las bandas de distribución. Había algo honesto en los motores, o funcionaban o no funcionaban. Sin áreas grises, sin motivos ocultos. Su teléfono vibró contra el banco de trabajo de metal. El nombre de Ángela se iluminó en la pantalla. Bueno, contestó, sosteniendo el teléfono entre la oreja y el hombro mientras seguía acomodando sus herramientas. Javier, necesito que recojas a Emma y la dejes en casa de mi mamá. La voz de Ángela tenía ese tono cortante que había desarrollado durante el último año. Eficiente, transaccional, como si estuviera tachando cosas de una lista en lugar de hablar con su esposo. Javier se enderezó y soltó la llave que tenía en la mano. ¿En casa de tu mamá? Tengo esa conferencia de trabajo en Monterrey este fin de semana. ¿Te acuerdas? Te lo dije hace 2 semanas. Él sí se acordaba, pero ella había dicho que su hermana Valeria cuidaría a Emma. Pensé que Valeria se la iba a llevar. Valeria canceló. Mi mamá se ofreció. Ahora había cierta aspereza en su voz. Una irritación preventiva ante una discusión que esperaba que él iniciara. Javier caminó hacia la pequeña oficina contigua a su taller, lejos del olor a aceite de motor y líquido de frenos. A través de la ventana, podía ver los últimos rastros del atardecer pintando el cielo de Jalisco de naranja y morado. Ángela, sabes que a Emma no le gusta quedarse ahí. Tiene 7 años, Javier. Tampoco le gusta el brócoli, pero se lo come. No es lo mismo. Mi madre ama a su nieta. Emma solo necesita pasar más tiempo con ella. De por sí, ya está demasiado apegada a ti. El comentario cayó como un golpe en el estómago, pero Javier había aprendido a manejar estas conversaciones con cuidado. Ángela era diferente cuando se conocieron hace 9 años. Cálida, espontánea, llena de risas. Había sido asistente legal en un despacho pequeño, trabajando para pagarse la escuela nocturna y sacar su licenciatura en Derecho. Javier acababa de abrir su taller después de salir de los Marines, y se habían conocido cuando ella llevó su Honda Civic moribundo buscando lo que esperaba fuera un arreglo barato. Él le dio un precio justo y la invitó a cenar. Ella aceptó. Los primeros años habían sido buenos. La llegada de Emma fue inesperada, pero muy bien recibida. Javier había sostenido a su hija en el hospital, con sus deditos envueltos alrededor de su pulgar, y sintió que algo cambiaba en su pecho. Una necesidad feroz y abrumadora de proteger a esta personita de todo lo malo en el mundo. Pero algo había cambiado después de que Ángela se tituló y entró a un prestigioso despacho en Guadalajara. Las noches de trabajo se hicieron más largas. El trabajo de los fines de semana se volvió constante, y su madre, Dolores Flores, con quien Ángela siempre había mantenido una relación educada pero distante, de repente se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Pasaré por Emma a la guardería, dijo Javier, mirando su reloj. Pero prefiero que se quede conmigo este fin de semana. Puede ayudarme en el taller. Le encanta. Javier. Ya le dije a mi mamá. No lo hagas más difícil. La línea se cortó. Javier se quedó en su oficina, rodeado de fotos enmarcadas de autos clásicos que había restaurado y una sola foto de Emma de su último cumpleaños, con la cara cubierta de pastel de chocolate y una sonrisa chimuela más grande que el cielo. Buscó en sus contactos y llamó a la guardería. Pequeños sabios, habla Estela. Hola, Estela, soy Javier Valdés. Voy a llegar unos 20 minutos tarde a recoger a Emma, no hay problema, señor Valdés. Está en el salón de arte con la maestra Juanita. Nos vemos pronto. Javier cerró el taller, el ritual familiar de revisar las puertas y activar la alarma hizo poco para aliviar la tensión en sus hombros. Se subió a su camioneta, una Ford F-150 del 95 que había reconstruido desde el chasis, y cruzó la ciudad. 25 minutos después, Emma irrumpió por las puertas de la guardería y corrió directo a sus brazos. Su cabello oscuro, tan parecido al de Ángela, estaba recogido en 2 coletas despeinadas y tenía manchas de pintura en las mejillas. Papi,
Mira lo que hice. Le puso en las manos una creación de cartulina. Una casa con 4 ventanas, una puerta roja y 2 monitos de palitos en el jardín delantero. Uno alto y uno pequeño. Somos nosotros, explicó, señalando. En nuestra casa. Pinté las ventanas de amarillo porque dijiste que la luz del sol hace que todo sea mejor. Javier se agachó a su altura y estudió el dibujo como si fuera una obra maestra. Esto está increíble, mi amor. Lo pondremos en el refri apenas lleguemos a casa. Su sonrisa se desvaneció. Mami dijo que voy a ir a casa de la abuela Dolores. ¿Solo por el fin de semana, pequeña? Mami tiene que ir a Monterrey por trabajo. Las manitas de Emma apretaron las correas de su mochila. ¿Me puedo quedar contigo? Tengo que trabajar en el Mustang del señor Pérez todo el fin de semana. No sería muy divertido para ti. Me gusta el taller. Puedo pasarte las herramientas. Ya sé la diferencia entre un desarmador de cruz y uno plano. Javier volvió a sentir ese nudo en el pecho. Sé que sí, y eres la mejor ayudante que he tenido. Pero esto es lo que haremos esta vez. Está bien. El viaje a casa tomó 15 minutos. La mayor parte del tiempo lo pasaron con Emma contándole sobre su día, como Jesús Macías le había invitado de sus galletas en el recreo, como su maestra, Juanita, les había leído un cuento sobre un valiente caballero, como había sacado 10 en su examen de ortografía. Su hogar era una casa modesta de 2 pisos en un vecindario tranquilo, con un fresno en el patio delantero que Javier había plantado el mes antes de que naciera Emma. El Mercedes de Ángela ya estaba en la entrada, lo que significaba que había salido temprano del trabajo. Eso era inusual. Adentro, Ángela estaba en la cocina, con su laptop abierta en la barra y el teléfono pegado a la oreja. Llevaba uno de sus trajes sastre, azul marino, perfectamente a la medida, y su cabello oscuro estaba recogido en el moño apretado que prefería para los días de juicio. Levantó la vista cuando entraron, levantó un dedo en un gesto de espera y continuó su conversación. No, diles que no aceptaremos menos de 35 millones de pesos. La responsabilidad es clara. No me importa lo que diga su perito. Bien, te llamaré desde Monterrey. Colgó e inmediatamente empezó a teclear en su laptop. Emma, ve a hacer tu maleta, ropa para 3 días, tu cepillo de dientes y ese conejo de peluche con el que duermes. ¿Puedo llevar mis cosas de arte si caben en la maleta? Si caben, Ángela no levantó la vista de la pantalla. Emma subió las escaleras arrastrando los pies, con su emoción anterior desinflada como una llanta ponchada. Javier esperó hasta escuchar que la puerta de su cuarto se cerraba. ¿De verdad no vas a reconsiderar esto? El texto original parece estar narrado como una historia continua o un artículo. A continuación se presenta la traducción adaptada al español mexicano, con correcciones ortográficas, puntuación adecuada, y los nombres, lugares y valores monetarios ajustados al contexto solicitado. Ahora, comencemos. Javier Valdés se limpió la grasa de las manos con una estopa roja. Las luces fluorescentes de su taller mecánico zumbaban en lo alto. Eran casi las 6 de la tarde y el último cliente había recogido su sedán hacía una hora. Se había quedado hasta tarde para terminar la reconstrucción de un motor, encontrando consuelo en la precisión mecánica de los pistones y las bandas de distribución. Había algo honesto en los motores, o funcionaban o no funcionaban. Sin áreas grises, sin motivos ocultos. Su teléfono vibró contra el banco de trabajo de metal. El nombre de Ángela se iluminó en la pantalla. Bueno, contestó, sosteniendo el teléfono entre la oreja y el hombro mientras seguía acomodando sus herramientas. Javier, necesito que recojas a Emma y la dejes en casa de mi mamá. La voz de Ángela tenía ese tono cortante que había desarrollado durante el último año. Eficiente, transaccional, como si estuviera tachando cosas de una lista en lugar de hablar con su esposo. Javier se enderezó y soltó la llave que tenía en la mano. ¿En casa de tu mamá? Tengo esa conferencia de trabajo en Monterrey este fin de semana. ¿Te acuerdas? Te lo dije hace 2 semanas. Él sí se acordaba, pero ella había dicho que su hermana Valeria cuidaría a Emma, pensé que Valeria se la iba a llevar. Valeria canceló. Mi mamá se ofreció. Ahora había cierta aspereza en su voz.
Una irritación preventiva ante una discusión que esperaba que él iniciara. Javier caminó hacia la pequeña oficina contigua a su taller, lejos del olor a aceite de motor y líquido de frenos. A través de la ventana, podía ver los últimos rastros del atardecer pintando el cielo de Jalisco de naranja y morado. Ángela, sabes que a Emma no le gusta quedarse ahí. Tiene 7 años, Javier. Tampoco le gusta el brócoli, pero se lo come. No es lo mismo. Mi madre ama a su nieta. Emma solo necesita pasar más tiempo con ella. De por sí, ya está demasiado apegada a ti. El comentario cayó como un golpe en el estómago, pero Javier había aprendido a manejar estas conversaciones con cuidado. Ángela era diferente cuando se conocieron hace 9 años. Cálida, espontánea, llena de risas. Había sido asistente legal en un despacho pequeño, trabajando para pagarse la escuela nocturna y sacar su licenciatura en Derecho. Javier acababa de abrir su taller después de salir de los Marines, y se habían conocido cuando ella llevó su Honda Civic moribundo buscando lo que esperaba fuera un arreglo barato. Él le dio un precio justo y la invitó a cenar. Ella aceptó. Los primeros años habían sido buenos. La llegada de Emma fue inesperada, pero muy bien recibida. Javier había sostenido a su hija en el hospital, con sus deditos envueltos alrededor de su pulgar, y sintió que algo cambiaba en su pecho. Una necesidad feroz y abrumadora de proteger a esta personita de todo lo malo en el mundo. Pero algo había cambiado después de que Ángela se tituló y entró a un prestigioso despacho en Guadalajara. Las noches de trabajo se hicieron más largas. El trabajo de los fines de semana se volvió constante, y su madre, Dolores Flores, con quien Ángela siempre había mantenido una relación educada pero distante, de repente se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Pasaré por Emma a la guardería, dijo Javier, mirando su reloj. Pero prefiero que se quede conmigo este fin de semana. Puede ayudarme en el taller. Le encanta. Javier. Ya le dije a mi mamá. No lo hagas más difícil. La línea se cortó. Javier se quedó en su oficina, rodeado de fotos enmarcadas de autos clásicos que había restaurado y una sola foto de Emma de su último cumpleaños, con la cara cubierta de pastel de chocolate y una sonrisa chimuela más grande que el cielo. Buscó en sus contactos y llamó a la guardería. Pequeños sabios, habla Estela. Hola, Estela, soy Javier Valdés. Voy a llegar unos 20 minutos tarde a recoger a Emma, no hay problema, señor Valdés. Está en el salón de arte con la maestra Juanita. Nos vemos pronto. Javier cerró el taller, el ritual familiar de revisar las puertas y activar la alarma hizo poco para aliviar la tensión en sus hombros. Se subió a su camioneta, una Ford F-150 del 95 que había reconstruido desde el chasis, y cruzó la ciudad. 25 minutos después, Emma irrumpió por las puertas de la guardería y corrió directo a sus brazos. Su cabello oscuro, tan parecido al de Ángela, estaba recogido en 2 coletas despeinadas y tenía manchas de pintura en las mejillas. Papi, mira lo que hice. Le puso en las manos una creación de cartulina. Una casa con 4 ventanas, una puerta roja y 2 monitos de palitos en el jardín delantero. Uno alto y uno pequeño. Somos nosotros, explicó, señalando. En nuestra casa. Pinté las ventanas de amarillo porque dijiste que la luz del sol hace que todo sea mejor. Javier se agachó a su altura y estudió el dibujo como si fuera una obra maestra. Esto está increíble, mi amor. Lo pondremos en el refri apenas lleguemos a casa. Su sonrisa se desvaneció. Mami dijo que voy a ir a casa de la abuela Dolores. ¿Solo por el fin de semana, pequeña? Mami tiene que ir a Monterrey por trabajo. Las manitas de Emma apretaron las correas de su mochila. ¿Me puedo quedar contigo? Tengo que trabajar en el Mustang del señor Pérez todo el fin de semana. No sería muy divertido para ti. Me gusta el taller. Puedo pasarte las herramientas. Ya sé la diferencia entre un desarmador de cruz y uno plano. Javier volvió a sentir ese nudo en el pecho. Sé que sí, y eres la mejor ayudante que he tenido. Pero esto es lo que haremos esta vez. Está bien. El viaje a casa tomó 15 minutos. La mayor parte del tiempo lo pasaron con Emma contándole sobre su día, como Jesús Macías le había invitado de sus galletas en el recreo, como su maestra, Juanita,
les había leído un cuento sobre un valiente caballero, como había sacado 10 en su examen de ortografía. Su hogar era una casa modesta de 2 pisos en un vecindario tranquilo, con un fresno en el patio delantero que Javier había plantado el mes antes de que naciera Emma. El Mercedes de Ángela ya estaba en la entrada, lo que significaba que había salido temprano del trabajo. Eso era inusual. Adentro, Ángela estaba en la cocina, con su laptop abierta en la barra y el teléfono pegado a la oreja. Llevaba uno de sus trajes sastre, azul marino, perfectamente a la medida, y su cabello oscuro estaba recogido en el moño apretado que prefería para los días de juicio. Levantó la vista cuando entraron, levantó un dedo en un gesto de espera y continuó su conversación. No, diles que no aceptaremos menos de 35 millones de pesos. La responsabilidad es clara. No me importa lo que diga su perito. Bien, te llamaré desde Monterrey. Colgó e inmediatamente empezó a teclear en su laptop. Emma, ve a hacer tu maleta, ropa para 3 días, tu cepillo de dientes y ese conejo de peluche con el que duermes. ¿Puedo llevar mis cosas de arte si caben en la maleta? Si caben, Ángela no levantó la vista de la pantalla. Emma subió las escaleras arrastrando los pies, con su emoción anterior desinflada como una llanta ponchada. Javier esperó hasta escuchar que la puerta de su cuarto se cerraba. ¿De verdad no vas a reconsiderar esto? Los dedos de Ángela se detuvieron en el teclado. Cuando lo miró, sus ojos castaños reflejaban más agotamiento que enojo. Javier, no tengo energía para esta discusión. Mi mamá se ofreció. Emma va a estar bien. Necesita aprender que no siempre puede salirse con la suya. No se trata de salirse con la suya. Está incómoda ahí. Tiene 7 años. Está incómoda en cualquier lugar si no la estás sobreprotegiendo. Eso no es sano, Javier. Necesita ser más independiente. Estar cerca de tu hija no es sobreprotegerla. Ángela cerró su laptop de golpe. ¿Sabes qué? Tal vez eso sea cierto en tu mundo, donde puedes llevarla al trabajo y dejarla jugar con llaves de tuercas. Pero yo tengo una carrera que me exige estar en ciertos lugares, y no puedo llevar a una niña de 7 años a reuniones con clientes. Mi madre nos está ayudando. Muestra un poco de gratitud. Javier abrió la boca y luego la cerró. Ese era un terreno conocido. Cualquier crítica hacia Dolores llevaba a Ángela a defenderla, lo que a su vez llevaba a que Javier fuera tachado de malagradecido o controlador. Había aprendido a reconocer el patrón, aunque todavía no había descubierto cómo romperlo. ¿Cuándo regresas? Preguntó en cambio. El lunes por la tarde. Tal vez el martes por la mañana si la conferencia se alarga. Volvió a abrir su laptop, dando la conversación por terminada en su mente. Javier subió las escaleras y encontró a Emma sentada en su cama, con una pequeña maleta a su lado. Había empacado su ropa cuidadosamente, algo que había aprendido viéndolo a él preparar su mochila táctica en sus días en los marines. El conejo de peluche, un muñeco de orejas caídas llamado Señor Botones que Javier había ganado en una feria cuando Emma tenía 3 años, estaba encima. ¿Lista?, preguntó él. Ella negó con la cabeza, pero se levantó de todos modos. El trayecto a la casa de Dolores Flores los sacó de la zona metropolitana de Guadalajara y los llevó hacia las afueras, donde los fraccionamientos daban paso a propiedades más antiguas con más terreno entre ellas. Dolores vivía en una casa de 2 pisos de estilo rústico que había pertenecido a la familia Flores por 3 generaciones, rodeada de robles y lo suficientemente lejos de los vecinos como para no ver otra casa desde el porche delantero. A Javier siempre le había parecido un lugar inquietante, aunque no sabía explicar exactamente por qué. No era la casa en sí. Estaba bien cuidada, recién pintada, con jardineras que Dolores atendía religiosamente. Tal vez era el aislamiento, o la forma en que los viejos robles parecían inclinarse sobre la propiedad como si intentaran mantener algo encerrado. O tal vez era la misma Dolores. Dolores Flores era una mujer menuda de 60 y tantos años, con el cabello gris acero, que llevaba corto, y un rostro que parecía incapaz de mostrar genuina calidez. Había sido enfermera durante 30 años antes de jubilarse, y se comportaba con la eficiencia cortante de alguien acostumbrada a dar órdenes en las salas de urgencias. Cuando Ángela los presentó, Dolores había mirado a Javier de arriba a abajo como si fuera un auto usado que estaba considerando comprar y que no le convencía.
El camino de grava crujió bajo sus llantas al llegar a la casa. El sol ya se había puesto por completo y las luces del porche proyectaban largas sombras en el jardín. «Papi», dijo Emma con vocecita temblorosa. «Me duele la panza». «¿Te duele como si estuvieras enferma, o te duele de miedo?» Javier se desabrochó el cinturón y se pasó a la parte de atrás, sentándose junto a ella. «Mi amor, ¿de qué tienes miedo?» Ella jugueteó con el cierre de su maleta. «La abuela Dolores es diferente cuando tú y mami no están». «¿Diferente cómo?» «Es mala. Dice cosas». «¿Qué tipo de cosas?» Emma se encogió de hombros, sin mirarlo a los ojos. «Cosas malas. Dice que hago mucho ruido, que soy muy desordenada o que hago muchas preguntas. Y me hace sentarme en el closet». Javier sintió que su mandíbula se tensaba. ¿En el closet? ¿Qué? Ella lo llama el tiempo de silencio. Dice que los niños deben verse y no escucharse. Y si no me puedo callar, me tengo que sentar en el closet hasta que aprenda. ¿Cuánto tiempo te hace quedarte ahí? No sé. Mucho tiempo. Está oscuro y no me gusta. Las manos de Javier se cerraron en puños. Se obligó a respirar despacio, a pensar con claridad. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Mami dijo que estaba exagerando. Dijo que la abuela me quiere y que debo ser agradecida y dejar de inventar cosas para llamar la atención. La puerta principal se abrió y Dolores salió al porche. Incluso desde la camioneta, Javier pudo ver los dedos de Ángela se detuvieron en el teclado. Cuando lo miró, sus ojos castaños reflejaban más agotamiento que enojo. Javier, no tengo energía para esta discusión. Mi mamá se ofreció. Emma va a estar bien. Necesita aprender que no siempre puede salirse con la suya. No se trata de salirse con la suya. Está incómoda ahí. Tiene 7 años. Está incómoda en cualquier lugar si no la estás sobreprotegiendo. Eso no es sano, Javier. Necesita ser más independiente. Estar cerca de tu hija no es sobreprotegerla. Ángela cerró su laptop de golpe. ¿Sabes qué? Tal vez eso sea cierto en tu mundo, donde puedes llevarla al trabajo y dejarla jugar con llaves de tuercas. Pero yo tengo una carrera que me exige estar en ciertos lugares, y no puedo llevar a una niña de 7 años a reuniones con clientes. Mi madre nos está ayudando. Muestra un poco de gratitud. Javier abrió la boca y luego la cerró. Ese era un terreno conocido. Cualquier crítica hacia Dolores llevaba a Ángela a defenderla, lo que a su vez llevaba a que Javier fuera tachado de malagradecido o controlador. Había aprendido a reconocer el patrón, aunque todavía no había descubierto cómo romperlo. ¿Cuándo regresas?, preguntó en cambio. El lunes por la tarde. Tal vez el martes por la mañana si la conferencia se alarga. Volvió a abrir su laptop, dando la conversación por terminada en su mente. Javier subió las escaleras y encontró a Emma sentada en su cama, con una pequeña maleta a su lado. Había empacado su ropa cuidadosamente, algo que había aprendido viéndolo a él preparar su mochila táctica en sus días en los marines. El conejo de peluche, un muñeco de orejas caídas llamado Señor Botones que Javier había ganado en una feria cuando Emma tenía 3 años, estaba encima. ¿Lista?, preguntó él. Ella negó con la cabeza, pero se levantó de todos modos. El trayecto a la casa de Dolores Flores los sacó de la zona metropolitana de Guadalajara y los llevó hacia las afueras, donde los fraccionamientos daban paso a propiedades más antiguas con más terreno entre ellas. Dolores vivía en una casa de 2 pisos de estilo rústico que había pertenecido a la familia Flores por 3 generaciones, rodeada de robles y lo suficientemente lejos de los vecinos como para no ver otra casa desde el porche delantero. A Javier siempre le había parecido un lugar inquietante, aunque no sabía explicar exactamente por qué. No era la casa en sí. Estaba bien cuidada, recién pintada, con jardineras que Dolores atendía religiosamente. Tal vez era el aislamiento, o la forma en que los viejos robles parecían inclinarse sobre la propiedad como si intentaran mantener algo encerrado. O tal vez era la misma Dolores. Dolores Flores era una mujer menuda de 60 y tantos años, con el cabello gris acero, que llevaba corto, y un rostro que parecía incapaz de mostrar genuina calidez.
Había sido enfermera durante 30 años antes de jubilarse, y se comportaba con la eficiencia cortante de alguien acostumbrada a dar órdenes en las salas de urgencias. Cuando Ángela los presentó, Dolores había mirado a Javier de arriba a abajo como si fuera un auto usado que estaba considerando comprar y que no le convencía. El camino de grava crujió bajo sus llantas al llegar a la casa. El sol ya se había puesto por completo y las luces del porche proyectaban largas sombras en el jardín. «Papi», dijo Emma con vocecita temblorosa. «Me duele la panza». «¿Te duele como si estuvieras enferma, o te duele de miedo?» Javier se desabrochó el cinturón y se pasó a la parte de atrás, sentándose junto a ella. «Mi amor, ¿de qué tienes miedo?» Ella jugueteó con el cierre de su maleta. «La abuela Dolores es diferente cuando tú y mami no están». «¿Diferente cómo?» «Es mala. Dice cosas». «¿Qué tipo de cosas?» Emma se encogió de hombros, sin mirarlo a los ojos. «Cosas malas. Dice que hago mucho ruido, que soy muy desordenada o que hago muchas preguntas. Y me hace sentarme en el closet». Javier sintió que su mandíbula se tensaba. ¿En el closet? ¿Qué? Ella lo llama el tiempo de silencio. Dice que los niños deben verse y no escucharse. Y si no me puedo callar, me tengo que sentar en el closet hasta que aprenda. ¿Cuánto tiempo te hace quedarte ahí? No sé. Mucho tiempo. Está oscuro y no me gusta. Las manos de Javier se cerraron en puños. Se obligó a respirar despacio, a pensar con claridad. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Mami dijo que estaba exagerando. Dijo que la abuela me quiere y que debo ser agradecida y dejar de inventar cosas para llamar la atención. La puerta principal se abrió y Dolores salió al porche. Incluso desde la camioneta, Javier pudo ver sus labios apretados en señal de desaprobación. «Quédate aquí un segundo, mi amor». Javier bajó de la camioneta y caminó hacia el porche. Dolores estaba de pie, con los brazos cruzados, usando un suéter a pesar de la noche cálida. «Te ha estado llenando la cabeza de cuentos», dijo Dolores a modo de saludo. «Emma dice que la obligas a sentarse en un closet. Le doy tiempo para reflexionar cuando se porta mal. Los niños de hoy no tienen disciplina. Ángela fue criada correctamente y mira lo exitosa que es ahora. A tu hija le vendría bien la misma guía. Tiene 7 años. Encerrarla en un closet no es disciplina». Es mi casa y son mis reglas», lo interrumpió Dolores. «Ángela confía en mí para cuidar a Emma. Si tienes un problema con cómo manejo mi casa, háblalo con tu esposa. Ahora, se hace tarde y la niña necesita cenar y acostarse». Javier miró hacia su camioneta, donde el rostro de Emma estaba pegado a la ventana, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Todos los instintos que había desarrollado en la marina, los que lo mantuvieron vivo en tierra caliente, los que le decían cuando una situación estaba mal, le gritaban que regresara a esa camioneta y se llevara a su hija a casa. Pero, ¿qué le diría a Ángela? ¿Que desobedeció sus instrucciones explícitas basándose en la queja de una niña de 7 años sobre los castigos? Ángela ya lo acusaba de ser sobreprotector, de socavar su autoridad como madre. Ya podía imaginarse la discusión, ver cómo eso abriría una brecha aún mayor entre ellos. Regresó a la camioneta y abrió la puerta de Emma. «Vamos, mi amor». «Papi, por favor», Emma se agarró de su pierna con ambas manos, hundiendo sus pequeños dedos en los jeans de él. «Por favor, no me dejes aquí. Por favor, me portaré muy bien. Estaré calladita en el taller. No pediré nada. Por favor, papi, otra vez no». La desesperación en su voz casi lo quiebra. Javier se arrodilló, tomando sus manos entre las suyas. «Son solo 2 noches, pequeña. Y si pasa algo, cualquier cosa, me llamas de inmediato. No me importa qué hora sea. Me llamas y vengo por ti. ¿De acuerdo?» Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero asintió. Javier llevó su maleta al porche. Dolores la tomó sin decir una palabra. Emma caminó despacio hacia la puerta, volteando a ver a su padre cada pocos pasos. «Estará bien», dijo Dolores, poniendo una mano en el hombro de Emma. «¿Verdad que sí, Emma?» Emma asintió pero no habló.
Javier observó cómo entraban, y la puerta se cerró con una finalidad que se instaló como plomo en su estómago. Se quedó sentado en su camioneta durante un largo momento, con las manos en el volante, tratando de convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Condujo a casa, pero la casa se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa. Ángela ya se había ido al aeropuerto, dejando una nota sobre la barra con números de emergencia y cuándo regresaría. Javier intentó ver la televisión, intentó concentrarse en la reconstrucción del motor que tenía planeada para mañana, pero su mente no dejaba de volver al rostro de Emma en la ventana, a su pequeña voz suplicándole que no la dejara. A la medianoche, finalmente se quedó dormido en el sofá, con el televisor aún encendido. A las 10:47 de la noche del día siguiente, sábado, Javier estaba bajo el cofre de un Mustang del 67 cuando sonó su teléfono. No reconoció el número. ¿Bueno? ¿Hablo con Javier Valdés? Era la voz de un hombre, sin aliento, preocupado. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Jaime Carrillo. Llamo desde el teléfono de su hija. La encontré caminando por la carretera a Chapala, a unos 10 kilómetros del entronque con el macrolibramiento. Señor, está descalza y cubierta de sangre. La llave de Javier cayó haciendo ruido contra el piso de concreto. ¿Qué? ¿Está herida? ¿Dónde está? Me orillé cuando la vi. Está en mi camioneta ahora. Le di mi chamarra. Señor, no creo que sea su sangre. No quiere decirme qué pasó, pero está aterrorizada. Solo sigue preguntando por su papá. Su número estaba en su teléfono bajo contactos de emergencia. Javier ya estaba corriendo hacia su camioneta, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Dónde están exactamente? En el kilómetro 35, en dirección al aeropuerto. Hay una gasolinera un par de kilómetros más adelante. La llevaré ahí y lo esperaré. ¿Está bien? Déjeme hablar con ella. Hubo una pausa, y luego se escuchó la voz de Emma, pequeñita y temblorosa. Papi. Mi amor. Nena, ya voy en camino. Voy para allá ahora mismo. ¿Estás lastimada? Me escapé. Tenía que escaparme. Papi, había mucha sangre y no despertaba. Y su voz se disolvió en sollozos. Emma, escúchame. Ya estás a salvo. Este señor te va a llevar a la gasolinera y yo llegaré en 20 minutos. No cuelgues, ¿ok? Aquí estoy. Javier metió velocidad y salió quemando llanta del estacionamiento del taller. Mantuvo a Emma en el teléfono, hablándole de cualquier cosa, del Mustang en el que estaba trabajando, de lo que cenarían, de una película que habían visto juntos, cualquier cosa para mantenerla tranquila, para hacerle saber que iba en camino. La camioneta de Jaime Carrillo estaba estacionada bajo las luces blancas de la gasolinera cuando llegó Javier. El hombre, de unos 50 y tantos años, vestía camisa de franela y jeans, y estaba parado cerca de la puerta del copiloto como un guardia. Cuando vio la camioneta de Javier, asintió. Javier apenas si puso la camioneta en parking antes de bajarse corriendo. Emma estaba envuelta en una chamarra que le quedaba enorme, con los pies sucios y arañados, y su ropa. Llevaba puesto un camisón, se dio cuenta Javier, manchado con salpicaduras oscuras. Cuando lo vio, salió a tropezones de la camioneta y se derrumbó en sus brazos. Javier la atrapó, cayendo de rodillas, abrazándola tan fuerte que temió lastimarla. Ella hundió la cara en su hombro y sollozó, su pequeño cuerpo temblando. Aquí estoy, susurró él. Aquí estoy, mi amor. Ya estás a salvo. Te tengo. Por encima del hombro de Emma, Javier se encontró con la mirada de Jaime Carrillo. El hombre mayor se veía conmocionado. Iba a casa de regreso de mi turno en la planta, dijo Jaime en voz baja. La vi con las luces de la camioneta, caminando por el pasto junto a la carretera. Sin zapatos, con ese camisón. Al principio pensé que era un fantasma. Luego vi la sangre. Javier se apartó con cuidado para mirar a Emma. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero no tenía heridas. Revisó sus brazos, sus piernas, tenía rasguños por haber corrido por terreno accidentado, pero nada grave. La sangre en su camisón no era suya. Emma, dijo con suavidad.
¿De quién es esta sangre? Ella levantó la vista y lo que Javier vio en sus ojos fue algo que ninguna niña de 7 años debería tener jamás. Un horror terrible y vacío. De la tía Valeria, susurró. La tía Valeria vino a casa de la abuela, y estaban gritando, y había un hombre ahí, el tío Lorenzo. Y la abuela se enojó mucho y su respiración se entrecortó. Hubo muchos gritos y luego el tío Lorenzo tenía un cuchillo y la tía Valeria estaba en el piso y la abuela me dijo que me fuera a mi cuarto, pero yo vi. Yo vi. No pudo terminar, disolviéndose en sollozos otra vez. La mente de Javier iba a 1000 por hora tratando de procesar lo que ella decía. Miró a Jaime. Gracias por llamarme. Por detenerse. Jaime asintió. Tiene que llevarla a un hospital y probablemente llamar a la policía. Sí. Javier se puso de pie, levantando a Emma con él. Ella enredó las piernas en su cintura, aferrándose a él como si nunca lo fuera a soltar. La llevó a su camioneta, sentándola en el asiento del copiloto y poniéndole el cinturón. Hay una cobija detrás del asiento, le dijo. Envuélvete en ella, ¿sí? Se volvió hacia Jaime, sacando su cartera. No sé cómo agradecérselo. Jaime agitó la mano, rechazando el gesto. Solo cuide a su niña. Y sea lo que sea que haya pasado en esa casa, espero que los haga pagar por ponerle esa mirada en los ojos. Javier le estrechó la mano y luego se subió a su camioneta. Miró a Emma, envuelta en la cobija del taller, mirando hacia el frente con esos ojos atormentados. Emma, necesito que me digas exactamente por dónde se llega a la casa de la abuela. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió, dándole la dirección con voz monótona. Javier encendió el motor, pero en lugar de dirigirse hacia el hospital o a casa, giró la camioneta hacia el este, de regreso a la carretera a Chapala, hacia la casa de Dolores Flores. Papi, ¿a dónde vamos? Las manos de Javier se apretaron contra el volante. A asegurarnos de que la tía Valeria esté bien. No está bien, papi. Yo vi. Lo sé, mi amor. Lo sé. Condujeron en silencio, con Emma dándole indicaciones con esa misma voz apagada. Cuando finalmente giraron hacia el largo camino de grava que llevaba a la casa de Dolores, Javier pudo ver luces encendidas adentro y sombras parpadeantes moviéndose detrás de las cortinas. Estacionó al final del camino, manteniendo la camioneta oculta detrás de los robles. Emma, necesito que te quedes en la camioneta. Ponle los seguros a las puertas. Si alguien se te acerca y no soy yo, marcas al 911. ¿Entendiste? No me dejes otra vez, papi. Por favor. No te voy a dejar. Voy a ver cómo está la tía Valeria y luego nos vamos juntos a la fiscalía, pero primero necesito ver qué pasó. ¿Puedes ser valiente solo un ratito más? Emma asintió, aunque sus ojos reflejaban terror. Javier sacó su teléfono del bolsillo y se lo puso en las manos. Quédate con esto. Si no regreso en 10 minutos, llamas al 911 y les cuentas todo. Le dio un beso en la frente, le puso el seguro a la camioneta y avanzó hacia la casa. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija, Javier pudo escuchar voces. La de Dolores, cortante y autoritaria, y la voz de un hombre, más joven, llena de pánico. Tenemos que moverla, decía el hombre. No podemos dejarla aquí nada más. Cállate y déjame pensar, Lorenzo, era la voz de Dolores. ¿Dónde está la niña, Emma? No sé. Salió corriendo. Cristo santo, Dolores, esto no debía pasar. Dijiste que Valeria no iba a venir. Dijiste. Dije que te calles. Javier empujó la puerta un poco más. La entrada de la casa daba a una sala de estar. Y desde su ángulo, pudo ver un par de pies en el piso. Los pies de una mujer, inmóviles en un charco de sangre oscura que se extendía. Su entrenamiento de la marina se activó, su mente catalogó la escena con fría eficiencia. Una víctima abatida, dos hostiles, uno armado. Sin armas visibles, pero se asume su presencia. Número desconocido de amenazas adicionales. Pero debajo de su entrenamiento, había una furia al rojo vivo que solo había sentido un par de veces en su vida. Todas ellas en combate.
Su hija había estado en esa casa. Había presenciado lo que fuera que había ocurrido ahí. Había estado tan aterrorizada que corrió 10 kilómetros descalza para escapar. Javier entró en la casa. Dolores y un hombre que Javier no reconoció, alto, delgado, de unos 30 años, estaban de pie junto al cuerpo de Valeria Quiroz, la hermana de Ángela. Llevaba su uniforme médico, como si hubiera venido directo de su turno en el hospital. El cuchillo estaba a su lado, con la sangre acumulándose alrededor de la hoja. El hombre, Lorenzo, vio a Javier primero. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quién diablos? Dolores se dio la vuelta. Por solo un instante, Javier vio un miedo genuino parpadear en su rostro. Luego se endureció y se convirtió en otra cosa, algo calculador. Javier, dijo ella, y su voz recuperó la compostura con una velocidad aterradora. Gracias a Dios que estás aquí. Hubo un terrible accidente. Valeria llegó muy alterada. ¿Y ella? No lo hagas, la voz de Javier era suave, pero cortó sus palabras como una cuchilla. Emma me contó lo que vio. El hombre, Lorenzo, dio un paso atrás, y Javier notó que le temblaban las manos. Tenía sangre en la camisa y salpicaduras en los jeans. ¿Dónde está Emma? Exigió Dolores, y algo en su tono le puso a Javier la piel de gallina. No era preocupación ni angustia. Era algo depredador. En un lugar donde nunca más volverás a tocarla. Javier sacó su teléfono, observándolos a ambos cuidadosamente. Voy a llamar a la policía. No se muevan. Lorenzo se abalanzó. No era un peleador, Javier pudo notarlo de inmediato. Lorenzo se lanzó hacia él en una arremetida salvaje y llena de pánico, más desesperado que peligroso. Javier se hizo a un lado, le agarró el brazo al hombre y usó su propio impulso para estrellarlo de cara contra el piso de madera. En 3 segundos, Lorenzo estaba boca abajo, con el brazo torcido detrás de la espalda, jadeando en busca de aire. Dolores no se movió. Se quedó de pie junto al cuerpo de su hija, mirando a Javier con ojos como pedazos de hielo. Acabas de cometer un terrible error, dijo en voz baja. Javier mantuvo la rodilla clavada en la espalda de Lorenzo y llamó al 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Soy Javier Valdés. Estoy en el 4724 de camino a Los Arroyos. Hubo un asesinato. La víctima es Valeria Quiroz. Los sospechosos son Dolores Flores y Lorenzo Lara. Tengo a uno de ellos sometido. Envíen a la policía y a una ambulancia de inmediato. Dio el resto de los detalles sin quitarle los ojos de encima a Dolores en ningún momento. Ella no se había movido, no había intentado correr. Solo se quedó ahí de pie. Y había algo en su absoluta inmovilidad que era más aterrador que si hubiera estado gritando, llorando o intentando huir. Las sirenas aullaron a lo lejos, acercándose. Mi hija fue testigo de esto, dijo Javier, con la voz baja y peligrosa. Tiene 7 años, y dejaste que viera esto. La pusiste en una situación en la que tuvo que correr 10 kilómetros por la carretera, descalza y cubierta de sangre, para escapar. Lo que sea que pase a continuación, de lo que sea que te acusen, no será suficiente. Nunca será suficiente por lo que le has hecho. Los labios de Dolores se curvaron en algo que no llegaba a ser una sonrisa. Siempre fuiste un imbécil santurrón, Javier. Tan seguro de que sabes que es lo mejor. Pero no entiendes nada sobre esta familia. Sobre lo que era necesario. ¿Necesario? Javier sintió que perdía el control. ¿Qué demonios puede hacer que asesinar a alguien enfrente de una niña sea necesario? Valeria era un problema, dijo Dolores con calma, como si hablara del clima. Se enteró de cosas que no debía. Iba a arruinarlo todo. Para Ángela, para esta familia. Yo nos protegí. Eso es lo que hace la familia. Luces rojas y azules inundaron las ventanas. Se oyeron portazos. Botas resonaron con fuerza en el porche. ¡Policía! ¡Muestre las manos! Javier levantó las manos, sin apartar la mirada de Dolores. Soy Javier Valdés. Fui yo quien llamó. Este hombre en el piso es uno de los sospechosos. Esa mujer que está ahí de pie es la otra.
La víctima está en el suelo entre ellos. Los agentes irrumpieron en la habitación con las armas desenfundadas. Separaron a Javier de Lorenzo y los esposaron a ambos. El protocolo, Javier lo sabía. Todos son esposados hasta que averiguan qué pasó. 2 policías se acercaron a Dolores, quien dejó que la esposaran sin oponer resistencia. Los paramédicos corrieron hacia Valeria, pero Javier pudo verlo en sus caras. Ya no había nada que hacer. Mi hija está en mi camioneta al final del camino, le dijo Javier al oficial que lo sostenía del brazo. Tiene 7 años. ¿Vio esto? Necesita atención médica. Enviaremos a alguien, dijo el oficial. No, necesito ir con ella ahora. Está aterrorizada. Señor, necesita quedarse aquí hasta que... Mi hija está sola en una camioneta y acaba de ver cómo asesinaban a su tía. La voz de Javier se elevó a pesar de sus esfuerzos por controlarse. Yo los llamé. Yo sometí al sospechoso. Revisen los registros de llamadas del 911, pero necesito llegar con mi hija en este instante. El oficial miró a su compañero, luego asintió. Juárez, ve con él. Sacaron a Javier de la casa, aún esposado, con el oficial Juárez a su lado. Javier pudo ver su camioneta a través de los árboles. La carita de Emma estaba pegada a la ventana. Cuando lo vio, abrió la puerta de golpe y corrió. Espere, comenzó a decir el oficial Juárez, pero Javier ya se estaba moviendo, cayendo de rodillas a pesar de las esposas. Emma chocó contra él, sollozando. Papi, tenía mucho miedo. Pensé que te habían agarrado a ti también. Estoy bien, nena. Aquí estoy. Javier miró al oficial Juárez. Por favor. El oficial dudó y luego le quitó las esposas. Javier rodeó a Emma con sus brazos, y ella se aferró a él como si se estuviera ahogando y él fuera la única cosa sólida en el mundo. Llegaron más patrullas, luego una ambulancia, luego otra. El tranquilo camino rural se convirtió en un caos de luces y voces. Una oficial se arrodilló junto a ellos, era joven y de mirada amable. Hola, pequeña, le dijo con suavidad a Emma. Me llamo oficial Sofía Jiménez. ¿Me puedes decir tu nombre? Emma miró a Javier, quien asintió. Emma Valdés. Emma, necesito hacerte unas preguntas sobre lo que viste esta noche. ¿Está bien? Emma hundió el rostro en el hombro de Javier. ¿No puede esperar?, preguntó él. Ya ha pasado por demasiado. Lo entiendo, señor Valdés. Pero necesitamos su declaración mientras el recuerdo esté fresco. A veces, cuando esperamos, los niños olvidan detalles importantes o empiezan a dudar de lo que vieron. Le prometo que lo haré lo más fácil posible. Se movieron hacia la patrulla de la oficial Jiménez y Emma, con el brazo de Javier rodeándole los hombros, contó su historia. Habló con esa misma voz plana y vacía que le rompía el corazón a Javier. Como Valeria había llegado a la casa de Dolores alrededor de las 8 de la tarde, enojada y gritando sobre dinero y lo que has estado haciendo. Como Dolores había llamado a alguien, Lorenzo, y él había llegado 20 minutos después. Como la discusión había subido de tono, con voces cada vez más fuertes y crueles. Como a Emma le habían dicho que se quedara en su cuarto, pero se había escabullido hacia las escaleras porque estaba preocupada por la tía Valeria. Y luego describió lo que había visto. Lorenzo sacando el cuchillo. Valeria gritando. Dolores solo parada ahí mirando la sangre. El terrible silencio que le siguió. La abuela me vio en las escaleras, susurró Emma. Le dijo al tío Lorenzo que me atrapara. Corrí a mi cuarto, le puse seguro a la puerta y me salí por la ventana. Corrí y no encontraba mis zapatos, pero seguí corriendo porque sabía que también me lastimarían si me atrapaban. La oficial Jiménez miró a Javier y él vio su propia furia reflejada en los ojos de ella. Hiciste lo correcto, Emma, dijo la oficial. Fuiste muy valiente. Tu papi está aquí ahora y nadie te va a lastimar. Llevaron a Emma al hospital a pesar de sus protestas. Javier nunca se separó de su lado. Los doctores la examinaron, tomaron fotos de sus rasguños y moretones, y recogieron su camisón manchado de sangre como evidencia.
Una psicóloga infantil vino a hablar con ella, haciéndole preguntas con mucho tacto sobre lo que había visto y cómo se sentía. Durante todo ese tiempo, Emma sostuvo la mano de Javier, su agarre era tan fuerte que le dolía. Eran casi las 4 de la mañana cuando finalmente les dieron el alta para irse a casa. Javier llevó a Emma en brazos hasta la camioneta. Se había quedado dormida en sus brazos en el instante en que salieron del hospital, exhausta más allá de toda medida. La acostó en su cama, le acomodó al señor Botones a su lado y la observó dormir durante un largo rato. Los rasguños de sus pies habían sido lavados y vendados. La sangre había desaparecido, pero esa mirada atormentada en sus ojos tardaría mucho más en sanar. El teléfono de Javier vibró. ¿Ángela? La había llamado horas atrás, le había dejado mensajes de voz y de texto. No había respondido hasta ahora. Javier, ¿qué diablos está pasando? Tengo 17 llamadas perdidas y la policía acaba de llamar a mi hotel pidiéndome que regrese a Guadalajara de inmediato. Tu madre y un hombre llamado Lorenzo Lara asesinaron a tu hermana esta noche, dijo Javier, con una voz vacía de emoción. Emma estaba ahí. Lo vio todo. Tuvo que correr 10 kilómetros por la carretera para escapar. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja, eso no es posible. Encontré a Emma en la carretera a Chapala cubierta con la sangre de Valeria. Presenció el asesinato. La policía tiene a Dolores y a Lorenzo bajo custodia. Valeria está muerta. Escuchó cómo Ángela contenía la respiración. Escuchó lo que pudo haber sido un sollozo. No, eso. Valeria está bien. Acabo de hablar con ella ayer. Ella estaba. Fue a casa de tu madre esta noche. Algo sobre dinero, sobre lo que Dolores había estado haciendo. Discutieron. Lorenzo la apuñaló. Emma vio todo. ¡Oh, Dios! La voz de Ángela se quebró. ¡Oh, Dios! ¿Emma está bien? ¿Está lastimada? Físicamente, estará bien. Todo lo demás. Javier miró a su hija, durmiendo inquieta, abrazando su conejo. Lidiaremos con todo lo demás. Voy a tomar el primer vuelo de regreso. Javier, yo no sabía. Te lo juro por Dios, no sabía que mi madre sería capaz de. Hablaremos cuando llegues, dijo Javier, y colgó. Se sentó en la silla junto a la cama de Emma, cuidándola mientras la noche daba paso lentamente al amanecer. Su mente ya estaba analizando lo que vendría a continuación. La investigación, el juicio, las preguntas, la atención de los medios. La forma en que la vida de Emma había cambiado irrevocablemente en una sola noche. Pero debajo de todo eso, había una certeza fría y dura. Dolores Flores le había arrebatado algo a su hija que nunca se le podría devolver. Le había robado a Emma su inocencia, su sentido de seguridad, su confianza en los adultos que se suponía debían protegerla. Y Javier iba a asegurarse de que pagara por eso, no solo con tiempo en prisión o consecuencias legales. Iba a destruirla de formas que ella ni siquiera podía imaginar todavía. Solo necesitaba ser paciente, ser inteligente, planear con cuidado. Porque Javier Valdés ya no era solo un padre protegiendo a su hija. Era un marino que había aprendido paciencia en la Sierra de Sinaloa, que había aprendido estrategia en las calles de Tierra Caliente, que había aprendido que a veces la justicia y la venganza eran solo dos palabras diferentes para la misma cosa. Y Dolores Flores estaba a punto de aprender exactamente lo que significaba ganarse a un enemigo de ambas. La mañana del lunes llegó con una llamada telefónica del detective Omar Ortega de la Fiscalía del Estado. Javier la había estado esperando. Se había preparado para ello. De hecho, se había quedado despierto la mayor parte de la noche del domingo mientras Emma dormía, investigando las leyes de Jalisco, leyendo todo lo que pudo encontrar sobre el Código Penal y los derechos de las víctimas. Señor Valdés, soy el detective a cargo del homicidio de Valeria Quiroz. Necesito que usted y su hija vengan a la fiscalía esta tarde para dar una declaración completa. Sé que Emma habló con la oficial Jiménez en el lugar de los hechos, pero necesitamos un testimonio más detallado. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Hemos arreglado que una especialista en psicología forense infantil lleve a cabo la entrevista. Será grabada,
Pero la haremos lo más cómoda posible para Emma. Javier aceptó y colgó. En la habitación contigua, podía escuchar la suave respiración de Emma. Apenas se había separado de su lado desde el viernes por la noche, dormía en su cama y lo seguía de cuarto en cuarto cuando estaba despierta. No quería hablar de lo que había pasado. Apenas comía. Había preguntado un par de veces cuándo volvería su mami. El vuelo de Ángela había aterrizado el domingo por la tarde, pero en lugar de ir a casa, había ido directo al CEMEFO a identificar el cuerpo de Valeria y a rendir su declaración. Había llamado a Javier después, con la voz hueca y rota. «¿Me mostraron fotos?», había dicho. Las fotos de la escena del crimen. Javier, había muchísima sangre. Mi hermanita, ella solo. Ella solo trataba de ayudar a la gente. Era enfermera. Salvaba vidas. ¿Con qué te tenía amenazada Dolores?, había preguntado Javier, porque para entonces ya había tenido tiempo de pensar, de atar cabos con las cosas que Emma le había dicho. Emma mencionó que Valeria dijo algo sobre dinero, sobre lo que tu madre había estado haciendo. ¿De qué estaba hablando? Hubo una larga pausa. No lo sé. ¿Ángela? No lo sé, Javier. No sé qué descubrió Valeria. No sé por qué mi madre. No pudo terminar. Aún no había regresado a casa. En su lugar, se había registrado en un hotel, diciendo que necesitaba tiempo para asimilarlo, que necesitaba espacio. Javier no la presionó. Una parte de él se sentía aliviada. No estaba seguro de qué le diría cuando la viera cara a cara. A las 2 de la tarde, Javier y Emma llegaron a la fiscalía. La especialista en psiquiatría forense infantil era una mujer de unos 40 años llamada doctora Chelsea Vargas, con una sonrisa cálida y un trato gentil que hizo que Emma se sintiera un poco más tranquila. Llevaron a cabo la entrevista en una sala diseñada para parecer menos intimidante, sillas cómodas, luz suave, juguetes en la esquina. Javier observó a través de un espejo de doble fondo cómo Emma relataba nuevamente los eventos del viernes por la noche. Esta vez con la doctora Vargas haciendo preguntas cuidadosas, ayudando a Emma a organizar sus recuerdos cronológicamente. Duró 2 horas. Emma lloró 3 veces. Preguntó por Javier 2 veces, y en ambas ocasiones él entró, la abrazó y le susurró palabras tranquilizadoras hasta que estuvo lista para continuar. Cuando terminó, el detective llevó a Javier a su oficina. Su hija es increíblemente valiente, dijo, haciéndole un gesto a Javier para que se sentara. Su testimonio es sólido, congruente con la evidencia física, con lo que encontramos en la escena. Lorenzo Lara ya está intentando llegar a un acuerdo. Afirma que Dolores lo manipuló, que no tenía intención de matar a Valeria, que fue defensa propia que salió mal. Defensa propia, dijo Javier con tono neutro. Su historia es que Valeria atacó a Dolores con un cuchillo. Que él intentó intervenir, y que Valeria se volvió contra él. En el forcejeo le quitó el cuchillo, y simplemente pasó. El detective negó con la cabeza. Los patrones de salpicaduras de sangre, las heridas del arma, el testimonio de Emma. Nada de eso respalda su versión, pero su abogado va a intentarlo. ¿Qué hay de Dolores? No está hablando. Consiguió un abogado inmediatamente. Pero estamos armando el caso. Javier, necesito que entiendas algo. Este va a ser un proceso largo. El juicio probablemente no se llevará a cabo hasta dentro de al menos 1 año, tal vez más. Y Emma va a tener que testificar. Javier ya lo sabía, pero escucharlo igual se sintió como un golpe en el estómago. Tiene 7 años. Lo sé. La doctora Vargas trabajará con ella, la preparará. Haremos todo lo posible por minimizar el trauma. Pero su testimonio es crucial. Sin él, la defensa podría alegar que fue un accidente, que tu hija malinterpretó lo que vio, que no se puede confiar en la memoria de una niña de 7 años. Mi hija no malinterpretó nada. Te creo. Pero he visto buenos casos desmoronarse porque el testimonio de un niño es destrozado por un abogado defensor. Necesitamos asegurarnos de que Emma esté lista. Javier se inclinó hacia adelante. Necesito que me diga algo, detective. Emma dijo que Valeria llegó a la casa de Dolores hablando sobre dinero, sobre lo que Dolores había estado haciendo. ¿A qué se refería?
El detective lo estudió por un momento. No puedo compartir detalles de una investigación en curso. Mi hija presenció un asesinato debido a lo que sea que trate esto. Merezco saberlo. Hubo otra pausa, luego, exhaló. Estamos investigando las finanzas de Dolores. Valeria Quiroz trabajaba en la farmacia del Hospital General de la Misericordia. Reportó sospechas a la administración del hospital sobre discrepancias en los medicamentos, drogas que desaparecían, recetas que se surtían y que no debieron ser aprobadas. El hospital inició una investigación interna. Javier sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Dolores había sido enfermera. Una enfermera con muchos contactos que aún sigue en la comunidad médica, agregó el detective. Una enfermera que de repente empezó a vivir más allá de sus posibilidades hace unos 2 años. Coche nuevo, grandes remodelaciones en su casa, viajes caros. Todo con los ingresos de una pensión. Eso no cuadra. El detective dio golpecitos con la pluma contra el escritorio. Creemos que Valeria descubrió lo que su madre estaba haciendo. Probablemente la confrontó el viernes por la noche y Dolores decidió eliminar el problema. ¿Y Lorenzo Lara? ¿Cómo encaja él en esto? Es técnico de farmacia en otro hospital. Suponemos que era parte de la operación, falsificando registros, desviando medicamentos o algo así. Cuando Valeria apareció haciendo acusaciones, Dolores llamó a su cómplice para que la ayudara a manejar la situación. Javier se recargó en la silla, procesando todo. Entonces, esto era por fraude de medicamentos controlados. Probablemente, pero es más grande que eso. Estamos encontrando conexiones con otras personas, con otras farmacias. Esto pudo haber estado pasando durante años. Dolores Flores no solo robaba pastillas. Estaba dirigiendo una red de distribución, y a cualquiera que amenazara con exponerla. El detective extendió las manos. Bueno, ya sabes cómo terminó eso. ¿Ángela sabe de esto? Le hemos preguntado sobre la situación financiera de su madre, pero ella afirmó que no sabía nada sobre de dónde venía el dinero. Y por ahora, no tenemos evidencia que sugiera que estuvo involucrada. Pero... El detective vaciló. ¿Pero qué? El despacho de tu esposa representa varias compañías farmacéuticas. Ha manejado casos relacionados con cumplimiento normativo, sustancias controladas, ese tipo de cosas. Es posible. Y no estoy diciendo que esto fue lo que pasó, pero es posible que Dolores tuviera acceso a información a través de Ángela. Tal vez Ángela mencionó algo sobre un caso, sobre cómo los hospitales rastrean los medicamentos, sobre las vulnerabilidades en el sistema. Tal vez Ángela ni siquiera se dio cuenta de que le estaba proporcionando un mapa a su madre. Javier pensó en la creciente distancia de Ángela durante el último año, sus noches trabajando hasta tarde, su actitud defensiva cada vez que Javier cuestionaba la intromisión de Dolores en sus vidas. ¿Cree que Ángela la ayudó? Creo que Ángela pudo haber proporcionado información sin darse cuenta y que su madre la aprovechó. Hay una diferencia, pero le aconsejo que tenga cuidado con lo que le cuenta a su esposa sobre la investigación, al menos hasta que sepamos con certeza que no estuvo involucrada. Es mi esposa. También es la hija de Dolores Flores, y las familias se protegen mutuamente, a veces incluso cuando no deberían. Javier salió de la fiscalía con Emma de la mano, con la mente a 1000 por hora. Cuando llegaron a casa, Emma se retiró inmediatamente a su habitación. Javier se quedó en la cocina, mirando su teléfono. Ángela llamó 1 hora después. ¿Cómo les fue con la policía? Emma dio su declaración. Lo grabaron todo. El detective Ortega dice que su testimonio es sólido. ¡Qué bueno! Una pausa. Javier, necesito verla. Necesito verlos a los dos. ¿Puedo ir para allá? ¿Cuándo? Ahorita. Ya voy en camino. A Javier no le sorprendió. Ángela necesitaba tener el control. Necesitaba sentir que estaba manejando la situación. Llegó 20 minutos después, todavía usando la misma ropa que se había puesto para identificar el cuerpo de Valeria, jeans oscuros, un suéter negro sencillo, el cabello recogido de forma desordenada. Parecía que no había dormido. Se sentaron en la sala, la distancia entre ellos en el sofá se sentía mucho más amplia que los pocos centímetros de cojín.
La policía me habló sobre la operación de drogas, dijo Ángela. Sobre lo que estaba haciendo mi madre. ¿Tú sabías? No. Por Dios, no, Javier. Sabía que tenía dinero, más del que debería tener, pero pensé que tal vez había hecho buenas inversiones. Ángela se cubrió el rostro con las manos. No hice preguntas porque no quería saber. Porque una parte de mí sospechaba que algo andaba mal y no quería lidiar con eso. Te usó, dijo Javier en voz baja. Usó tus conocimientos, tus casos. Sacó información de ti. Yo nunca le dije nada confidencial. Yo nunca. Ángela se detuvo, con el rostro pálido. Espera. Hubo un caso el año pasado. Una compañía farmacéutica que yo representaba estaba siendo demandada por distribución indebida de opioides. Yo estaba trabajando desde casa un fin de semana y mi madre vino de visita. Yo estaba estresada, desahogándome sobre el caso. Me hizo preguntas. Pensé que solo me estaba apoyando, interesándose en mi trabajo. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre cómo se rastrean las sustancias controladas desde los fabricantes hasta las farmacias. Sobre qué tipo de papeleo se exige. Sobre las fallas en el sistema, los lugares donde las cosas podrían pasar desapercibidas. A Ángela se le quebró la voz. Dios mío. Le di un manual. Le dije exactamente cómo dirigir una red de distribución de drogas sin ser descubierta. Tú no sabías lo que estaba haciendo. Pero debí haberlo sabido. Debí haberme preguntado por qué le interesaba tanto. Debí haberlo visto. Ángela se puso de pie, caminando de un lado a otro. Mi hermanita está muerta porque fui demasiado ciega para ver lo que mi madre realmente era. Emma está traumatizada porque la dejé ahí. Yo hice esto, Javier. Esto es mi culpa. No, dijo Javier, con voz dura. Es culpa de Dolores. Ella es quien asesinó a Valeria. Ella es la que dirigía la operación. Tú cometiste errores, pero no mataste a nadie. Ángela se dejó caer en el sofá de nuevo, con las lágrimas rodándole por las mejillas. Quiero ver a Emma. Subieron juntos. Emma estaba acostada en su cama, mirando al techo, abrazando al señor Botones contra su pecho. Cuando vio a Ángela, se sentó despacio. Mami. Ángela se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Emma. Mi bebé, lo siento mucho. Siento mucho haberte dejado ahí. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Debí haber escuchado a tu papá. Debí haberte escuchado a ti. Emma no se apartó, pero tampoco se acercó. ¿Por qué la abuela lastimó a la tía Valeria? Porque la abuela estaba enferma. No del cuerpo, sino de la mente y del corazón. Hizo cosas malas. Y cuando la tía Valeria se enteró, la abuela. Ángela no pudo terminar. ¿La abuela va a regresar? No, mi amor. La abuela está en la cárcel y se va a quedar ahí por muchísimo tiempo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Emma miró a Javier y él asintió para confirmarlo. Solo entonces ella se relajó un poco y dejó que Ángela la abrazara. Se quedaron así un largo rato, madre e hija, hasta que Emma volvió a hablar. No quiero volver a ver a la abuela. Nunca más. No tendrás que hacerlo, prometió Ángela. Nunca más. Después de que Ángela se fue, aún no se sentía lista para quedarse a dormir en la casa, dijo que necesitaba más tiempo. Javier preparó la cena. Emma apenas picoteó su comida, comiendo solo cuando Javier la animaba a hacerlo. Había perdido peso en los últimos días, y unas ojeras oscuras la hacían ver mucho mayor de sus 7 años. Papi, dijo ella mientras él la arropaba en la cama. ¿Te vas a ir otra vez? ¿Qué? No, mi amor. No me voy a ningún lado. ¿Pero y si tienes que ir a trabajar? ¿O y si mami dice que tengo que ir a otro lado? ¿Y sí? Oye, Javier se sentó en el borde de su cama. Escúchame bien. No te voy a dejar y no vas a ir a ninguna parte sin mí. Se acabó eso de quedarse en casa de otras personas. Ya no estarás lejos de mí a menos que tú quieras. ¿Ok? ¿De verdad? De verdad. Tú y yo, pequeña.
Somos un equipo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Tenía tanto miedo, papi. Pensé que me iban a matar a mí también. Javier la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo sacudirse por los sollozos. Lo sé. Sé que tenías miedo, pero también fuiste muy valiente. ¿Corriste? Te escapaste. Sobreviviste. Y ahora yo me voy a encargar de que nada así te vuelva a pasar. ¿Cómo? Porque soy tu papá y mi trabajo es protegerte, y soy muy bueno en mi trabajo. Emma se apartó, estudiando su rostro con esos ojos que parecían demasiado viejos para ella. ¿Vas a lastimar a la abuela? La pregunta tomó a Javier por sorpresa. ¿Qué? ¿Tienes esa mirada? La que pones cuando estás muy enojado pero finges que no. Como aquella vez que el papá de Tomás Mendoza me gritó en el partido de fútbol y tú fuiste a hablar con él, y no volvió a venir. Javier casi se había olvidado de eso. Un papá borracho insultando a Emma por fallar un gol. Javier explicándole con calma a ese hombre que, si alguna vez volvía a hablarle a Emma, él haría que se arrepintiera. El tipo se lo había creído. La abuela va a ir a prisión, dijo Javier con cuidado. La policía y los jueces se encargarán de eso. Pero tú vas a hacer algo más. Algo que ellos no van a saber. Era demasiado perspicaz, esta hija suya. Demasiado inteligente para su propio bien. Me voy a asegurar de que ella no pueda lastimarte a ti ni a nadie más, nunca más, dijo Javier. Eso es todo de lo que tienes que preocuparte. ¿Puedes confiar en mí en eso? Emma asintió, volviendo a recostarse en la cama. Confío en ti, papi. Después de que ella se durmió, Javier bajó a su taller en la cochera. Sacó una libreta y empezó a escribir, pero no listas de pruebas o cronologías para la policía. Ellos ya tenían todo eso. Esto era diferente. Escribió todo lo que sabía sobre Dolores Flores, sus hábitos, sus contactos, sus puntos débiles, los nombres de las personas involucradas en su operación. Lorenzo Lara era solo uno de ellos. Tenía que haber otros. Los abogados que la defenderían, las compañeras de prisión que conocería, los jueces que algún día le otorgarían o negarían la libertad condicional. Escribió durante horas, llenando páginas con planes y contingencias, con ideas que iban desde lo legal hasta lo cuestionable, y hasta lo directamente ilegal. Algunas las usaría, otras simplemente las guardaría como as bajo la manga. Pero para cuando despuntó el alba, Javier tenía el principio de una ruta de acción. Dolores Flores creía que se había salido con la suya. Creía que, incluso si iba a la cárcel, sobreviviría. Había pagado fianza, se había enterado Javier. De alguna manera, su abogado había convencido a un juez de que una enfermera jubilada de 62 años no presentaba riesgo de fuga. Poco importaba que hubiera asesinado a su propia hija. Estaría en libertad bajo fianza hasta el juicio. Viviendo en su casa, tal vez incluso limpiando ella misma la sangre del piso de su sala. Javier cerró la libreta y la guardó bajo llave en su caja de herramientas. Dolores había cometido un error esa noche. Varios errores en realidad, pero el más grande fue haber dejado vivir a Emma. Porque ahora Emma tenía a un padre que no se detendría ante nada para asegurarse de que se hiciera justicia en todas las definiciones posibles de la palabra. Y Javier Valdés apenas estaba empezando. La audiencia preliminar se llevó a cabo 3 semanas después. Javier y Ángela se sentaron en el área del público de la sala mientras Emma esperaba en un cuarto especial con la doctora Vargas. No iba a declarar hoy, solo durante el juicio en sí, pero el detective quería que estuvieran presentes para observar. Dolores entró con el uniforme color caqui de prisión, con grilletes en las muñecas y los tobillos. Le habían cortado más el pelo y había perdido peso, pero su rostro seguía siendo inescrutable, casi sereno. No miró a Ángela, no miró a Javier, solo miró al frente mientras su abogado, un hombre astuto llamado Arturo Valenzuela, que se especializaba en casos penales de alto perfil, le susurraba al oído. Lorenzo Lara se veía peor. Le temblaban las manos mientras estaba sentado al lado de su abogado, un defensor de oficio que parecía abrumado por el caso. Lorenzo seguía lanzando miradas hacia Dolores, como si buscara guía o tranquilidad. Ella no volteó a verlo ni una sola vez. El Ministerio Público expuso su caso, la evidencia física, la llamada al 911, los testimonios.
Reprodujeron la grabación de la declaración de Emma, con su pequeña voz describiendo lo que había visto. Javier sintió como Ángela se tensaba a su lado cuando Emma describió el cuchillo, la sangre, los gritos de Valeria. Valenzuela interrogó al detective Ortega, tratando de encontrar huecos en la cronología, sugiriendo que la memoria de Emma podría no ser confiable dada su edad y el trauma que vivió. Pero el detective se mantuvo firme, citando la evaluación de la doctora Vargas, la congruencia en las múltiples declaraciones de Emma y la evidencia física que corroboraba cada detalle. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada Victoria Fuentes, escuchaba con una expresión que no revelaba absolutamente nada. Cuando ambas partes terminaron de presentar sus argumentos, ella habló sin dudar. He escuchado lo suficiente para vincularlos a proceso. Ambos acusados permanecerán bajo custodia. Su señoría, interrumpió Valenzuela, poniéndose de pie. Mi cliente tiene un fuerte arraigo en la comunidad, no tiene antecedentes penales, y su cliente está acusada de homicidio calificado, licenciado Valenzuela. Ella ya pagó una fianza anteriormente. Ese fue un error que ahora estoy rectificando. Se les dictará prisión preventiva oficiosa a ambos acusados en lo que llega al juicio. La jueza Fuentes golpeó su mallete. Se levanta la sesión. Mientras se llevaban a Dolores y a Lorenzo, Dolores finalmente giró la cabeza. Sus ojos encontraron a Javier entre el público y por solo un instante algo brilló en su rostro. No era miedo, ni arrepentimiento. Era desprecio. Javier le sostuvo la mirada, con expresión calmada, hasta que Dolores apartó la vista primero. Afuera de los juzgados, los reporteros se arremolinaron alrededor de ellos. La historia había captado la atención nacional. Abuela asesina a su hija frente a su nieta de 7 años, daba para titulares sensacionalistas. Javier mantuvo su brazo alrededor de Ángela, escudándola de las cámaras mientras se abrían paso hasta la camioneta. ¿Cómo está su hija, señor Valdés? Sin comentarios. Señora Valdés, ¿usted sabía de la operación de drogas de su madre? Ángela se estremeció, pero Javier los hizo seguir avanzando. Señor Valdés, ¿qué le tiene que decir a la gente que asegura que el testimonio de su hija no es confiable? Javier se detuvo y se giró hacia la reportera, una mujer joven con un micrófono que llevaba el logo de un canal de noticias local. Mi hija es la persona más valiente que conozco. Vio algo terrible y está diciendo la verdad al respecto. Eso es todo lo que la gente necesita saber. Condujeron para recoger a Emma en el consultorio de la doctora Vargas. La psicóloga había estado trabajando con Emma 2 veces a la semana, ayudándola a procesar el trauma mediante terapia de juego y arte. Hoy, Emma había hecho otro dibujo, no de casas y soles esta vez, sino de monstruos, oscuridad y una pequeña silueta corriendo hacia la luz. Está avanzando, les dijo la doctora Vargas a Javier y Ángela en privado, pero va a necesitar apoyo constante durante mucho tiempo, probablemente años. Las pesadillas son normales. La ansiedad por separación es normal. Lo que no es normal es lo resiliente que está siendo. Está procesando esto de una manera saludable, y eso es gracias al apoyo de ustedes dos. Ángela asintió, pero Javier podía ver que la culpa todavía la carcomía. Se había mudado de regreso a la casa después de la audiencia, dormía en la habitación de invitados, andando de puntillas por su propia casa como si fuera una extraña. Ella y Javier casi no hablaban más allá de coordinar los cuidados de Emma. Esa noche, después de que Emma se durmió, Ángela fue a buscar a Javier a su taller. He estado hablando con un abogado de divorcios, dijo sin rodeos. Javier dejó el carburador que había estado reconstruyendo. ¿Ángela? No porque no te ame, sino porque he estado pensando en lo que es mejor para Emma, y lo mejor para ella es tener estabilidad, seguridad, un hogar donde se sienta a salvo. Y no sé si pueda tener eso conmigo. Cada vez que me mira, seguramente recuerda que fui yo quien la dejó ahí. Que soy la hija de Dolores. Ella no piensa eso. ¿Cómo lo sabes? Porque preguntó si ibas a regresar a casa. Porque todavía quiere que la arropes en las noches. Porque a pesar de todo, sigues siendo su madre. Los ojos de Ángela se llenaron de lágrimas. No la merezco. Probablemente no. Yo tampoco. Pero es nuestra hija. Y ambos lo arruinamos.
Y ahora a los dos nos toca pasar el resto de nuestras vidas compensándoselo. Javier se puso de pie frente a su esposa. Estoy enojado contigo, Ángela. Estoy enojado porque no escuchaste cuando te dije que Emma no quería ir ahí. Estoy enojado porque estabas tan ocupada defendiendo a tu madre que no pudiste ver lo que realmente era. Pero no quiero un divorcio. Quiero que descubramos cómo arreglar esto. No sé si podamos. Entonces aprendemos. Vamos a terapia. Hacemos lo que sea necesario porque Emma nos necesita a los dos. Y que me lleve el diablo si voy a dejar que Dolores destruya a nuestra familia más de lo que ya lo ha hecho. Ángela guardó silencio durante un largo rato, y luego, en voz muy baja, respondió, está bien. Está bien. Lo intentaremos. Por Emma, estuvo de acuerdo Javier. Y tal vez por nosotros también. Se quedaron de pie en el taller, rodeados de herramientas y piezas de motor. Y Javier pensó en todas las cosas rotas que había arreglado a lo largo de los años. Algunas piezas salían limpiamente y volvían a encajar con facilidad. Otras requerían paciencia, habilidad y tiempo. Su matrimonio, sospechaba, sería de estas últimas, pero él era muy bueno arreglando cosas rotas. Mientras tanto, el otro proyecto de Javier avanzaba. Había usado sus contactos de la Marina, compañeros que ya habían salido y se dedicaban a la seguridad privada, a investigaciones, o a empresas menos legales, para investigar a fondo la operación de Dolores. Lo que encontró le hizo hervir la sangre. La red de tráfico de medicamentos llevaba operando casi 3 años. Dolores y Lorenzo no estaban solos. Había otras 4 personas involucradas. 2 técnicos de farmacia más, un doctor que emitía recetas falsas y un distribuidor que movía los medicamentos robados en las calles. Habían sido cuidadosos e inteligentes, pasando desapercibidos al mantener las cantidades pequeñas y distribuyendo su operación en varios hospitales. Pero Valeria había notado los patrones. Llevaba meses recopilando pruebas, armando un caso antes de confrontar a su madre. Por eso Dolores entró en pánico cuando Valeria apareció ese viernes por la noche. No se trataba solo de una traición familiar. Se trataba de un rastro de papel que podría enviarlos a todos a la cárcel por décadas. El amigo investigador de Javier, un exmarino llamado Gerardo Hernández que ahora dirigía una empresa de seguridad privada, había encontrado la evidencia de Valeria. La había escondido en una caja de seguridad bancaria bajo un nombre falso, dejándole la llave a una amiga de confianza del trabajo. La fiscalía ya tiene la mayor parte de esto, le dijo Gerardo a Javier una noche, mientras tomaban unas cervezas. Pero aquí hay cosas que todavía no han encontrado, nombres, cuentas, transferencias. Tu suegra estaba ganando muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de pesos a lo largo de 3 años. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Fue muy astuta. No lo depositó directamente en su cuenta de ahorros. Creó una sociedad anónima, lavó el dinero a través de contratos de consultoría falsos, hizo que pareciera medio legal. Pero si sigues el rastro del dinero lo suficiente, todo lleva a una sola fuente, robo de medicamentos controlados. Javier analizó los documentos que Gerardo había copiado. ¿Me los puedo quedar? ¿Para qué? Porque el Ministerio Público le va a ofrecer un trato. Siempre lo hacen. Para evitar el juicio largo, y yo quiero asegurarme de que no lo acepte. Gerardo levantó una ceja. ¿Qué estás planeando, Javier? Nada ilegal. Eso no fue lo que pregunté. Javier sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Nada que puedan probar en una corte. Durante los siguientes 3 meses, mientras Emma sanaba poco a poco y Ángela intentaba reconstruir a su familia, Javier armó su propio caso. Contactó a las otras personas involucradas en la operación de Dolores, no directamente, sino a través de intermediarios, de pistas anónimas que llegaron a manos de los detectives adecuados. Uno a uno, empezaron a voltearse. El doctor, Eduardo Macías, tenía problemas de apuestas y deudas acumuladas. Cuando lo confrontaron con la evidencia de su participación y la posibilidad de perder su cédula profesional, además de enfrentar 20 años de prisión, llegó a un acuerdo para declarar en contra de Dolores. El distribuidor, Diego Oñate, tenía esposa y 3 hijos. Aceptó un procedimiento abreviado que le daría 10 años en lugar de la pena máxima, a cambio de un testimonio detallado sobre cómo funcionaba la operación.
Los otros técnicos de farmacia hicieron lo mismo, intentando reducir sus condenas señalando a la cabecilla. Y a lo largo de todo esto, Javier se aseguró de que cada prueba, cada conexión y cada transferencia bancaria llevara de vuelta a Dolores Flores. No solo como participante, sino como la autora intelectual. El abogado de Lorenzo Lara intentó pintar a su cliente como una víctima manipulada por una mujer mayor que, presa del miedo, recurrió a la violencia. Pero la evidencia que Javier ayudó a descubrir contaba una historia distinta. Lorenzo llevaba años robando medicamentos, incluso antes de que Dolores lo reclutara. Ya tenía sus propios arrestos y deudas con gente muy peligrosa. Había matado a Valeria no porque Dolores se lo ordenara, sino porque sabía que las pruebas de Valeria lo mandarían directo a prisión. Ambas historias podrían ser ciertas, pero solo una caería bien ante el juez. La fecha del juicio se fijó para finales de la primavera, casi un año después del asesinato. Emma se estaba preparando, ahora trabajaba con la doctora Vargas 3 veces a la semana, practicando su declaración, aprendiendo a responder preguntas bajo presión. Está lista, les dijo la doctora Vargas a Javier y Ángela. Tiene miedo, pero sabe que es importante y confía en que ustedes dos estarán ahí con ella. La noche antes de que iniciara el juicio, Javier se sentó con Emma en su cama. Mañana va a ser un día difícil, le dijo. Los abogados te van a hacer preguntas, y algunos podrían ser groseros. Podrían intentar confundirte o hacerte dudar de lo que viste. Pero necesito que recuerdes algo. ¿Qué? No vas a hacer esto por ellos. Lo vas a hacer por la tía Valeria. Para asegurarnos de que la gente que la lastimó nunca más pueda lastimar a nadie. ¿Crees que puedas hacer eso? Emma asintió, apretando la mandíbula con una determinación que le recordó a Javier a sí mismo a su edad. Sí, puedo. Esa es mi niña. El juicio duró 3 semanas. El Ministerio Público armó su caso metódicamente, pruebas forenses, registros financieros, declaraciones de los cómplices, la llamada al 911 y la investigación del detective Ortega. Pintaron a Dolores Flores como una criminal calculadora que se había aprovechado de la confianza ganada en su puesto de enfermera para dirigir una red de drogas que había inundado las calles de opioides, contribuyendo a sobredosis y muertes en toda Guadalajara. El juicio contra Lorenzo Lara fue por separado, pero se llevaba a cabo de manera simultánea en otra sala. Su defensa intentaba usar el ángulo de joven corrompido por una mujer mayor, pero no estaba funcionando. Había demasiadas pruebas de su propio historial delictivo y sus propias motivaciones. Emma testificó en la segunda semana del juicio. Javier y Ángela se sentaron en primera fila, y los ojos de Emma los buscaban cada vez que se sentía asustada. Contó su historia con voz clara y firme, describiendo lo que había visto ese viernes por la noche. Arturo Valenzuela intentó buscar fisuras en su testimonio durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que su memoria estaba confundida, que era demasiado joven para entender lo que había presenciado. Emma, dijo Valenzuela con un tono condescendiente que hizo que Javier apretara los puños. ¿No es posible que hayas visto algo que te asustó y tu imaginación rellenó el resto? No, dijo Emma con firmeza. Vi al tío Lorenzo apuñalar a la tía Valeria. Vi la sangre. Vi a la abuela mirando. No me lo estoy inventando. Pero estabas lejos, ¿no? En lo alto de las escaleras. Podía verlo todo. Las luces estaban prendidas. ¿Y estás segura de que era un cuchillo? ¿No era otra cosa que se parecía a un cuchillo? Era un cuchillo. Un cuchillo de cocina grande con mango negro. Tenía sangre. Valenzuela intentó buscarle por otros lados, pero Emma no titubeó. Cuando él finalmente dio por terminado el interrogatorio, la jueza Fuentes declaró un receso. Javier fue a buscar a Emma cuando bajó del estrado y la envolvió en sus brazos. Lo hiciste perfecto, le susurró. Perfecto. El tribunal deliberó durante 2 días. Cuando el juez leyó el fallo, tanto Javier como Ángela contuvieron la respiración. En el cargo de homicidio calificado. Culpable. En el cargo de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Culpable. Todos los cargos. Culpable. Dolores Flores permaneció inmóvil mientras se leía el fallo, y su rostro no reveló absolutamente nada.
Lorenzo Lara también fue declarado culpable en su respectivo juicio. Ambos recibieron sentencia un mes después. A Lorenzo le dieron pena máxima, con la posibilidad de solicitar libertad anticipada después de 40 años. Dolores recibió la pena máxima sin derecho a beneficios. La jueza Fuentes miró fijamente a Dolores desde el estrado. Usted asesinó a su propia hija frente a su nieta. No mostró ningún remordimiento, ninguna humanidad, ningún indicio de comprender la magnitud de lo que hizo. El Estado de Jalisco se asegurará de que usted nunca vuelva a tener la oportunidad de lastimar a nadie. Que Dios se apiade de su alma, porque este tribunal ciertamente no lo hará. Entre el público, Javier le apretó la mano a Ángela. Había terminado. O, al menos, la parte legal había terminado. Porque Javier todavía no terminaba. La prisión se suponía que debía ser el castigo para Dolores Flores, pero Javier sabía cómo funcionaban las cárceles. Había visto demasiado en la Marina, había escuchado demasiadas historias de compañeros que terminaron en el sistema penitenciario. La prisión era su propio ecosistema, con sus propias jerarquías y reglas. Y la gente que sabía cómo moverse en el sistema podía hacer que la cárcel fuera casi cómoda. Dolores sería internada en el penal femenil de Puente Grande, un centro de máxima seguridad a las afueras de Guadalajara. Allí tendría protección por ser ex-enfermera. El conocimiento médico era valioso ahí adentro, e intercambiaría sus habilidades por favores, por seguridad, por una vida que fuera soportable. A menos que alguien se encargara de que no pudiera hacerlo. Javier pasó meses averiguando todo sobre Puente Grande, los custodios a los que se podía sobornar, las internas que controlaban el penal, las fallas en el sistema. Utilizó a Gerardo y a sus otros contactos para filtrar información de manera cuidadosa y metódica. Empezó con cosas pequeñas. Se corrió la voz en el penal de que Dolores Flores no era solo una asesina, era alguien que abusaba de los niños. Había puesto en peligro a una niña de 7 años, había dejado que su propia nieta presenciara un homicidio brutal. En la cárcel, donde muchas de las mujeres eran madres separadas de sus propios hijos, ese era el peor delito posible. Luego vino la revelación mayor. La red de tráfico de medicamentos de Dolores no solo había dañado a unos cuantos adictos. Tenía un conteo de cadáveres. 3 muertes por sobredosis habían sido vinculadas directamente con pastillas provenientes de su red. Una de las víctimas era una madre soltera de 19 años, su bebé fue encontrado llorando junto a su cuerpo frío 12 horas después de la sobredosis. Esa joven madre tenía una hermana encerrada en Puente Grande. Su nombre era Rosalía Pérez, quien cumplía una condena de 15 años por robo a mano armada. Era joven, fuerte, y estaba cegada por la ira cuando se enteró de que una de sus compañeras de prisión era la responsable de la muerte de su hermana. Javier no habló con Rosalía directamente, no tuvo que hacerlo. Solo se encargó de que la información le llegara a través de los canales adecuados, respaldada con documentos que no se podían refutar. A los 3 meses de condena, Dolores fue atacada en el área de lavandería. 5 mujeres lideradas por Rosalía le dieron una golpiza tan brutal que pasó 2 semanas en el área médica del penal. Costillas rotas, mandíbula fracturada, hemorragia interna. Los custodios investigaron, pero nadie vio nada. Nadie sabía nada. Así es como funcionaban las cosas adentro. Dolores se recuperó y fue trasladada a un área de protección, pero no podía quedarse ahí para siempre. Los recursos de la cárcel eran limitados, y con el tiempo la devolvieron a la población general. Los ataques continuaron, y no siempre eran físicos. A veces le envenenaban la comida, poniéndola gravísima. A veces le destrozaban la celda y arruinaban sus pertenencias. Otras veces era solo la amenaza constante, saber que en cualquier momento alguien podría decidir terminar lo que habían empezado. Los rumores llegaron a Javier a través de la red de Gerardo. Dolores no se estaba adaptando bien. Había perdido más peso, desarrolló un tic nervioso y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada sola en su celda. Deberías ver las últimas fotos, le dijo Gerardo. Se ve 20 años mayor de lo que era cuando entró. Lo que sea que estés haciendo, está funcionando. Yo no estoy haciendo nada, dijo Javier con tranquilidad. Solo soy un mecánico cuidando de su hija, ¿verdad? Y yo solo soy un consultor de seguridad. Gerardo negó con la cabeza. Espero que ella se merezca esto, Javier.
Dejó que mi hija viera cómo asesinaban a su tía. Luego intentó ir tras Emma para encubrirlo todo. Así que, sí, se lo merece. La última pieza del plan de Javier encajó después del primer año de la condena de Dolores. A través de sus contactos, Javier descubrió que Dolores se había estado comunicando con Arturo Valenzuela, su exabogado, intentando presentar amparos y apelaciones. También había estado hablando con un periodista, alguien que quería escribir un libro sobre la abuela líder del cártel médico. Ese era el intento de Dolores por limpiar su imagen, por pintarse como una víctima de las circunstancias. Javier no podía permitir que eso pasara. Investigó a fondo a Valenzuela y encontró fisuras. El abogado tenía sus propios problemas, deudas de juego con personas muy peligrosas, una futura exesposa que le iba a quitar hasta la camisa en el divorcio, y una reputación que apenas si se mantenía a flote. Javier, a través de intermediarios, le ofreció a Valenzuela una salida, limpiar sus deudas y mantener su despacho a flote, a cambio de un pequeño favor. Dejar de representar a Dolores, abandonar los amparos, y hacerse a un lado. Al principio, Valenzuela se negó. Pero entonces los cobradores se volvieron más agresivos. El abogado de su esposa se volvió más exigente, y misteriosamente, cualquier otro abogado al que se acercara para pedirle que tomara el caso de Dolores de repente tenía conflictos de interés o no estaba disponible. Valenzuela finalmente aceptó la oferta. Renunció al caso de Dolores, citando problemas éticos que no podía detallar. El periodista también perdió el interés cuando sus fuentes clave de repente se negaron a hablar, cuando algunos documentos desaparecieron misteriosamente, y cuando la historia se volvió imposible de verificar y demasiado arriesgada legalmente para ser publicada. Dolores estaba sola, abandonada por su representación legal y sin su única oportunidad de contar su versión al público. En la cárcel, aislada y desprotegida. Duró otros 6 meses antes del ataque final. Esta vez no fue Rosalía Pérez ni sus aliadas. Fue alguien nueva, alguien con su propio rencor, una mujer llamada Hilda Morales, cuyo hijo adolescente había muerto por pastillas de fentanilo que provenían de la red de Dolores. Hilda no solo golpeó a Dolores. Lo hizo brutal, hizo que durara, y se aseguró de que todos en el patio del penal vieran lo que les pasaba a las traficantes que abusaban de niños y que creían que solo cumplirían su condena en paz. Dolores sobrevivió, pero a duras penas. Pasó meses en el área médica de nuevo. Y cuando finalmente se recuperó lo suficiente como para ser trasladada, la enviaron a otra cárcel, una con condiciones aún peores y mucha menos seguridad. Javier se enteró de todo esto por Gerardo, quien había mantenido sus fuentes dentro del sistema. Gerardo nunca le pidió detalles. No quería saber exactamente cuánto había orquestado Javier. Algunas cosas era mejor no decirlas en voz alta. 2 años después de su condena, Dolores Flores apenas se parecía a la mujer que había estado de pie en el juzgado de la jueza Fuentes con esa mirada despectiva. Estaba destrozada física y mentalmente, y vivía cada día con terror. Y Javier estaba satisfecho. No feliz. Nunca estaría feliz por lo que Emma había pasado, por las pesadillas que su hija todavía tenía, por cómo a veces se estremecía ante un ruido fuerte o se negaba a estar sola en un cuarto. Pero estaba satisfecho de que se hubiera hecho justicia en todos los sentidos posibles. A Lorenzo Lara no le fue mucho mejor. A diferencia de Dolores, a él le habían dado la posibilidad de salir algún día, lo que significaba que estaría en un penal varonil con una pequeña esperanza de libertad. Pero eso también significaba 40 años de vivir con lo que había hecho. 40 años cuidándose las espaldas. Javier usó las mismas tácticas, asegurándose de que la información correcta llegara a la gente correcta. Lorenzo no era solo un asesino. Era alguien que traumatizaba niños. Había matado a una enfermera, una mujer que salvaba vidas, mientras una niña de 7 años observaba. Las cárceles de hombres eran distintas a las de mujeres, pero la jerarquía era la misma. Y hasta el fondo de esa cadena, incluso por debajo de los violadores y los soplones, estaban los que se metían con los niños. Lorenzo intentó mantener un perfil bajo, trató de volverse invisible. No funcionó. Su cara había salido en todas las noticias. Demasiada gente sabía quién era y lo que había hecho. El primer ataque ocurrió a los 3 meses. Un grupo de internos, liderados por un hombre cuya hija tenía la edad de Emma, arrinconó a Lorenzo en las regaderas.
Le rompieron ambas piernas, le destrozaron el brazo izquierdo y lo dejaron sangrando en el piso de azulejos. Lorenzo pasó 2 meses recuperándose y de ahí fue directo a protección. Pero, al igual que Dolores, no podía quedarse ahí indefinidamente. Javier se encargó de que los ataques continuaran cada vez que Lorenzo salía de su aislamiento. Nunca lo suficiente como para matarlo, eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Solo lo suficiente para recordarle cada día que nunca estaría a salvo. Que 40 años era un tiempo larguísimo. El juez de ejecución de penas vería a un hombre que no podía convivir con la población general, que había sido atacado docenas de veces y que nunca había completado ningún programa de rehabilitación por el terror a salir de su celda. Vería a alguien que aún representaba un peligro para sí mismo y para los demás. Lorenzo Lara nunca saldría libre. Moriría en la cárcel, viejo y acabado, habiendo pasado cada día de su condena viviendo con miedo. Javier se aseguró de ello. Pasaron los años tras el asesinato de Valeria Quiroz. Ahora Emma tenía 11 años. Había pasado por 4 años de terapia, tenía días buenos y días malos, pero poco a poco iba reconstruyendo su vida. Volvió a jugar fútbol, tenía amigos y sacaba buenas calificaciones. Aún tenía pesadillas a veces, y seguía sin gustarle quedarse sola en lugares que no conocía, pero era fuerte y resiliente. Ella sabía lo que su padre había hecho, o al menos lo sospechaba. Era demasiado inteligente como para no notar cómo se tensaba la mandíbula de Javier cuando alguien mencionaba a Dolores, o cómo regresaba de sus viajes de negocios con Gerardo Hernández con una expresión de sombría satisfacción. Una noche, cuando Javier la estaba arropando, Emma le hizo la pregunta que él tanto temía. «Papi, ¿tú lastimaste a la abuela Dolores en la cárcel?» Javier se sentó en el borde de su cama, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me aseguré de que enfrentara las consecuencias por lo que les hizo a ti y a la tía Valeria. El tipo de consecuencias que los tribunales no siempre imponen». «Qué bueno», dijo Emma simplemente. «Se lo merecía». «Tal vez, pero, mi amor, necesitas entender algo. Lo que hice, las cosas que organicé, no son cosas de las que esté orgulloso. No son cosas que quisiera que tú hicieras jamás. Pero soy tu padre y mi trabajo es protegerte. A veces, eso significa hacer cosas que no son limpias, ni legales, ni correctas. A veces, solo significa asegurarse de que las personas que te lastimaron nunca tengan la oportunidad de lastimar a nadie más». Emma se quedó callada un momento, asimilándolo. Luego preguntó, «¿Crees que soy mala por alegrarme de que estés sufriendo?» «No, pequeña. No eres mala. Eres humana y sobreviviste a algo terrible. Cómo te sientas al respecto es algo entre tú y la doctora Vargas. Pero quiero que sepas que, sin importar lo que haya pasado, sin importar lo que yo haya hecho, nada de eso es tu culpa. Solo eres una niña que quería estar a salvo. Todo lo demás recae sobre mí». «¿Crees que la tía Valeria se enojaría por lo que hiciste?» Javier pensó en Valeria, a quien conocía desde que era la hermana adolescente de Ángela, que los había ayudado a mudarse a su primera casa, que había sido la tía favorita de Emma. «Creo que la tía Valeria querría que estuvieras a salvo y feliz. Y creo que entendería que a veces, proteger a la gente que amas significa cruzar líneas que nunca pensaste que cruzarías». Emma abrazó al señor Botones con más fuerza. «La extraño». «Lo sé. Yo también la extraño. Pero me alegra tenerte a ti, papi. Siempre me tendrás, mi amor. Siempre». Ángela también sabía algo, aunque nunca hablaron de ello directamente. Veía la cara de Javier cuando les llegaban noticias sobre Dolores, otro ataque, otra lesión, las condiciones cada vez peores de su encarcelamiento. Había notado la ligera satisfacción en su expresión, rápidamente ocultada. Una noche, 2 años después del juicio, ella lo confrontó. Estaban en la cocina, con Emma durmiendo arriba. Ángela dejó su copa de vino y lo miró directamente. «¿Le estás haciendo algo?» «¿A mi madre?» Javier no lo negó. «Sí. Debería estar enojada», dijo Ángela. «Debería decirte que pares. Sigue siendo mi madre. Y a pesar de todo». La voz de Ángela se quebró. «A pesar de todo, una parte de mí todavía la ama, o ama a quien yo creía que era. Lo sé, pero no puedo obligarme a que me importe».
No puedo obligarme a sentir nada más que alivio de que ella esté sufriendo, porque Emma ya no está sufriendo. Emma está sanando. ¿Y si el precio de la sanación de Emma es el dolor de mi madre? Ángela se secó las lágrimas de los ojos. ¿En qué me convierte eso? En humana, dijo Javier. Te hace humana. Solía pensar que sabía distinguir el bien del mal. Era abogada. Defendía la justicia. Creía en el sistema. Y ahora estoy sentada aquí sabiendo que mi esposo está orquestando algún tipo de venganza a distancia. Y no me importa. No me importa, Javier. Él rodeó la barra de la cocina y envolvió a su esposa entre sus brazos. Habían reconstruido su matrimonio lentamente, pieza por pieza, con terapia, paciencia y la determinación de ser mejores para Emma. No era perfecto, pero era real. Hacemos lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra hija, dijo Javier. Eso es todo. ¿Ya se acabó? ¿Ya terminaste? Sí, ya no puede lastimar a nadie más. Pasará el resto de su vida en prisión, y cada día sabrá por qué. Eso es suficiente. Ángela asintió contra su pecho. Se quedaron así un largo rato. Dos personas que habían sido destrozadas por las circunstancias y habían elegido volver a armarse. No a la perfección, pero lo suficientemente bien. 8 años después del asesinato, Emma tenía 15 años. Acababa de sacar su permiso de conducir y llevaba a Javier a su taller, navegando con cuidado por el tráfico de Guadalajara mientras él le daba instrucciones desde el asiento del copiloto. Revisa tu punto ciego. Bien. Pon la direccional con más anticipación la próxima vez. Perfecto. Entraron al estacionamiento del taller. Emma estaba radiante de orgullo por haber completado el trayecto sin errores graves. ¿Te puedo ayudar con los carros hoy?, preguntó ella. Si quieres. Tengo un Camaro del 69 que necesita que le reconstruyan la transmisión. Me vendría bien un par de manos extra. Trabajaron juntos en un cómodo silencio. Emma le pasaba herramientas y le hacía preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Se había convertido en una adolescente reflexiva, que aún llevaba cicatrices de aquella noche, pero que se negaba a dejar que la definieran. Era voluntaria en un refugio de animales, jugaba en el equipo representativo de fútbol y sacaba puros dieces. Planeaba estudiar psicología en la universidad, quería ayudar a otros niños que hubieran pasado por traumas. Iba a estar bien. Papá, dijo Emma mientras se limpiaban para ir a comer. Nunca te di las gracias. ¿Por qué? Por creerme. Por ir a buscarme. ¿Por asegurarte de que pagaran por lo que hicieron? Ella lo miró a los ojos. Sé lo que hiciste. Ya no soy una niña chiquita. Sé que no dejaste que solo el sistema se encargara. Javier soltó la llave que tenía en la mano. Mi amor. No te estoy juzgando. Solo quería decirte gracias porque tienes razón. Los jueces le habrían dado a la abuela 3 comidas al día, una cama y tal vez algunos privilegios en la biblioteca. Pero tú te aseguraste de que entendiera lo que había hecho. Te aseguraste de que de verdad pagara. Y tal vez eso no sea justicia según la ley, pero es justicia para mí. La venganza no es lo mismo que la justicia. Tal vez no, pero a veces se cruzan, y a veces eso está bien. Emma sonrió, y la sonrisa le llegó a los ojos de una manera que no lo había hecho en años. Soy feliz, papá. Estoy a salvo. Te tengo a ti, a mamá y una buena vida. Y las personas que intentaron arrebatarme eso están sufriendo. Con eso me basta. Javier atrajo a su hija para abrazarla. Ella ya era casi tan alta como él. Fuerte, capaz y decidida. Te amo, pequeña. Yo también te amo, papá. Fueron a comer al lugar de hamburguesas favorito de Emma. Luego regresaron al taller para terminar el Camaro. Fue un buen día. El tipo de día normal por el que Javier había luchado tanto para hacer posible. Esa noche, mientras Javier cerraba el taller, recibió una llamada de Gerardo. Pensé que querrías saberlo. Dolores Flores murió anoche. Un infarto en su celda. Las autoridades del penal dicen que fue por causas naturales.
Javier se recargó en su camioneta, asimilando la noticia. Tenía 70. Sí, 70 años. Y envejeció como 100 en sus 8 años adentro. Su corazón no aguantó. Probablemente fue lo mejor. Honestamente, no iba a durar mucho más de todos modos. No en las condiciones en las que estaba. Gracias por avisarme. Javier, por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Destruyó vidas. Mató a su propia hija. Traumatizó a Emma. Se merecía todo lo que le pasó. Tal vez. O tal vez solo soy un tipo que no pudo dejarlo ir. Que llevó su venganza demasiado lejos. ¿Importa? Ya no está. Emma está a salvo. Eso es todo lo que importa. Después de colgar, Javier se quedó sentado en su camioneta durante un buen rato. Pensando en los últimos 8 años, en las decisiones que había tomado, las líneas que había cruzado, las partes de sí mismo que había comprometido para proteger a su hija. No se arrepentía de nada. Cuando llegó a casa, Ángela estaba en la cocina preparando la cena. Emma estaba arriba haciendo tarea. Todo era normal, pacífico, ordinario. Dolores murió, le dijo en voz baja a Ángela. Ella se detuvo y luego asintió. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Y culpable por sentirme aliviado, y consciente de que probablemente debería sentirme peor de lo que me siento. Mató a mi hermana. Traumatizó a nuestra hija. No voy a llorarle. Ángela apagó la estufa y se volvió hacia él. Sobrevivimos, Javier. Emma sobrevivió. Eso es lo que importa. Sí, eso es lo que importa. Se lo dijeron a Emma durante la cena. Escuchó en silencio, luego simplemente dijo ok, y siguió comiendo su pasta. Sin lágrimas, sin crisis emocionales, solo una tranquila aceptación de que ese capítulo de su vida por fin había terminado de verdad. Esa noche, Javier se sentó en el cuarto de Emma mientras ella se preparaba para dormir, tal como lo hacía cuando ella tenía 7 años. ¿Estás bien? Preguntó él. Estoy bien, papá. Honestamente, no estoy triste de que esté muerta. Tampoco estoy feliz. Solo estoy lista para seguir adelante, para pensar en otras cosas. La universidad, la temporada de fútbol, sacar mi licencia de conducir. Cosas normales. Las cosas normales suenan bien. Emma se sentó en su cama, mirándolo seriamente. Sé que crees que hiciste algo malo, que cruzaste líneas que no debiste cruzar, pero me alegra que lo hayas hecho. Porque si no lo hubieras hecho, habría pasado el resto de mi vida sabiendo que la persona que me lastimó vivía cómodamente en la cárcel, tal vez incluso saliendo bajo libertad condicional algún día. En cambio, pude saber que enfrentó verdaderas consecuencias. Eso hizo que fuera más fácil sanar. Así que no te sientas culpable, ¿ok? Hiciste lo que haría cualquier buen padre. La mayoría de los padres no orquestan una venganza en prisión. La mayoría de los padres no han visto a su hija de 7 años ser traumatizada por una abuela que se suponía que debía amarla. No eres la mayoría de los padres. Eres mi padre, y eres el mejor que pude haber pedido. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Tuve un buen maestro, sonrió Emma. Además de 8 años de terapia. ¿La doctora? Vargas estaría orgullosa de lo bien adaptada que estoy. Lo estaría. Y yo también estoy orgulloso de ti, mi amor. Más orgulloso de lo que puedo expresar. Se abrazaron y luego Emma se metió a la cama. El señor Botones seguía en su buró, gastado y descolorido, pero todavía presente después de todos estos años. Buenas noches, papá. Buenas noches, pequeña. Javier apagó la luz, cerró la puerta y se quedó de pie en el pasillo por un momento. Al final del pasillo, Ángela se estaba preparando para dormir. Debajo de él, la casa era sólida y segura. Mañana, Emma iría a la escuela. Él iría a su taller. Ángela iría al trabajo. La vida continuaría. Ordinaria y preciosa. Había tomado decisiones que muchos juzgarían como incorrectas.
Había organizado sufrimiento, facilitado violencia y cruzado líneas a las que la mayoría de la gente ni siquiera se acercaba. Se había convertido en algo distinto al hombre que creía ser. Ni un héroe, ni un villano, solo un padre que había hecho lo que creía necesario. Y al mirar atrás, sabiendo que su hija estaba a salvo, sanando y feliz, Javier no cambiaría absolutamente nada. La justicia, había aprendido, no siempre se trataba de tribunales, leyes y procedimientos adecuados. A veces, la justicia se trataba de asegurarse rotundamente de que las personas que lastimaban a tu familia nunca pudieran volver a hacerlo. A veces, la justicia era personal, brutal y profundamente satisfactoria. A veces, la justicia se parecía mucho a la venganza. Y Javier Valdés estaba en paz con eso. Caminó por el pasillo hasta su habitación, donde Ángela estaba leyendo en la cama, esperándolo. Habían sobrevivido a esto juntos, reconstruido a su familia de las cenizas y creado algo más fuerte que antes. Afuera, la noche de Jalisco era cálida y tranquila. Adentro, Emma dormía en paz, ya sin miedo a la oscuridad ni a la gente que la había lastimado. Y Dolores Flores estaba muerta, tras haber pasado sus últimos años con miedo, dolor y aislamiento, con tiempo de sobra para entender exactamente lo que había hecho y con quién se había metido. Javier apagó las luces y se metió a la cama junto a su esposa. Mañana era sábado. Le había prometido a Emma enseñarle a hacerle una afinación completa a su camioneta. Sería un buen día. Se habían ganado muchos días buenos y él tenía la intención de disfrutar cada uno de ellos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos en el próximo.